Bueno, muy buenos días a todos. Estamos acá en el octavo encuentro de Formarnos. Hoy tenemos la continuidad de la clase anterior. Por eso hemos titulado Análisis de problemas, toma de decisiones y formulación de proyectos y programas parte 2. La idea es continuar con la aplicación de estas formas de planificar la acción, esta vez un poco más aplicada a las organizaciones sociales. Antes de comenzar quisiera, disculpar al director del programa, que es Nerio Neirotti, quien no pudo estar hoy con nosotros por una enfermedad en la familia, por la que tuvo que viajar de urgencia. Y bueno, le damos la bienvenida a las universidades de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Misiones, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenidos a todos. Hoy el expositor va a ser Mario Siede, quien es máster en Sociología por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Es profesor de Planificación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Litoral. Docente de maestrías de políticas públicas, gobierno, políticas sociales y desarrollo humano, y consultor en las áreas de planificación estratégica, diseño y evaluación de programas sociales, desarrollo humano sustentable y desarrollo inclusivo. Bueno, Mario, ya te dejo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, saludar. Es un placer estar aquí y espero que en este tiempo podamos hacer algún aporte en relación a esto que es tan interesante en términos de ser pensado desde las organizaciones sociales y desde la militancia social y política. Yo fui, digamos, cuando fui estudiante universitario, fui militante político full time, digamos, y realmente después, más adelante, después de mi formación como abogado y después como sociólogo, fui descubriendo que realmente como los militantes precisamos tener este tipo de instancias, porque la militancia convoca desde los valores, desde las propuestas, desde las ideas, pero no siempre nos dan las herramientas para poder llevar adelante estas ideas, estos valores y cómo se concretan. Y además porque la militancia social y política básicamente es un proceso de construcción social. Entonces uno debe apelar a todas las herramientas, digamos, ¿sí? Desde el trabajo en equipo, desde la reflexión colectiva, desde la formación. Y sin dudas, esto, digamos, con las complejidades y con las facilidades que el tiempo actual, digamos, nos ofrece, tenemos que aprovecharlas y tenemos que tratar de desarrollarlas. Esta militancia que refería a lo personal, digamos, fue justamente la transición entre la dictadura y la democracia. Entonces era también un juego diferente. Digamos, uno lograba acuerdos más rápidamente para estar en contra de la dictadura, mientras que lograr acuerdos para ver cómo llevamos adelante, digamos, la democracia, la calidad de la democracia, las condiciones de la democracia, la justicia social y la equidad en democracia, requiere de más herramientas de este tipo, evidentemente. Entonces, desde este lado es que pensamos esta exposición, y por eso también apelamos, digamos, a pensar no solamente en las estructuras lógicas, sino también en las estructuras lógicas, digo, del diseño y la formulación de proyectos y la ejecución de proyectos, de lo cual ustedes han visto algo en la clase anterior, ¿verdad?, con María.
Sino que también apelamos a esta idea de la estrategia, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar un poco el tema de la estrategia, ¿sí? Que viene a ser, digamos, un tema no menor en los ejercicios de planeamiento, en los ejercicios de pensar el futuro, ¿sí? Porque se trata básicamente de esto, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, de lo que vamos a conversar hoy, es, digamos, está relacionado con las diferentes maneras de construir futuro. Porque nosotros hacemos militancia política porque queremos un futuro diferente del que tenemos, porque estamos incómodos con lo que tenemos, ¿verdad? Y queremos mejorarlo, ¿sí? Porque tenemos esa incomodidad, digamos, porque queremos, digamos, realmente alcanzar una sociedad con valores y con hechos y con circunstancias, digamos, que nos aproximen a esa idea de una sociedad más justa, de una sociedad más inclusiva, accesible, igualitaria. Digamos, es que buscamos herramientas y allí, digamos, la construcción estratégica empieza a tener un papel importante. La idea de trabajar futuros también exige, digamos, a partir de la incorporación de esta idea de estrategia, un pensamiento que tiene que ver con la conducción, ¿sí? Los procesos sociales, digamos, son construcciones colectivas, pero tienen que también ser conducidas, ¿sí? Y esa conducción requiere, digamos, de elementos políticos. Entonces ya tempranamente podemos decir que vamos a hablar acerca de elementos técnicos que se combinan con elementos políticos, ¿sí? Y que unos y otros no son incompatibles, sino que, digamos, lo técnico y lo político juegan en el proceso de construcción de alternativas que sean realmente viables, reales, concretables. También hay que decir que este proceso, digamos, de construcción de proyectos no solamente, digamos, nos plantea un desafío en relación al diseño, es decir, a pensar los objetivos, lo que queremos lograr, el futuro que queremos lograr, sino que sobre todo, digamos, nos coloca, digamos, el enfrentarnos a los obstáculos, ¿sí? Si no hubiera obstáculos, entonces no serían necesarios proyectos. Pero siempre nos pasa que cuando pensamos un proyecto, pensamos lo que queremos hacer, pensamos los objetivos, y después decimos, bueno, pero no lo puedo concretar, ¿sí? Entonces tenemos un proyecto por la mitad, ¿sí? Ahora, en esta clase lo que vamos a trabajar es justamente esa idea de los obstáculos, también la idea de las restricciones. Y por eso vamos a pensar en diseño de programas y proyectos, en cómo se articulan los programas y proyectos con un plan estratégico, y al mismo tiempo cómo les damos viabilidad a estos proyectos, ¿sí? ¿Podemos poner la presentación para ir compartiendo? En este sentido, digamos, hemos tratado de seguir una cierta secuencia que conecta, digamos, en este módulo con lo que ustedes vieron en el módulo anterior, y hacemos una referencia, digamos, al autor que seguimos en líneas generales en este tema, que se llama Carlos Matus, que fue un chileno que se ocupó de estos temas de manera magistral y lo seguimos aprendiendo de él. Y entonces, como para hacer un encuadre general, hacemos la referencia a que la idea misma de planificar, digamos, tiene que ver con una manera de actuar, de pensar, de imaginar el futuro y de organizar, digamos, de alguna manera metodológicamente consistente, un conjunto, digamos, de acciones que de algún modo nos están condicionando en varios planos temporales. Por un lado nos condicionan, digamos, en relación a lo que pensamos a futuro, qué es lo que queremos hacer en el futuro, pero ese pensamiento del futuro gobierna y organiza el presente. Entonces la primera idea que descartamos es que planificar es ocuparse del futuro. En realidad estamos ocupándonos del futuro, pero para ocuparnos del futuro nos ocupamos hoy. Si no hacemos las acciones hoy, digamos, para construir ese futuro, entonces no estamos hablando de ese futuro. Por eso, digamos, Matus definía a la planificación como aquel ejercicio que precede y preside la acción, ¿sí? Es decir, la planificación está antes de salir a hacer las cosas, de salir a desarrollar las acciones, pero también está durante, ¿sí?
Esta idea es que hay, digamos, que pasado, presente y futuro están todo el tiempo trabajando en el plan, ¿sí? Cuando explicamos un problema que queremos resolver, estamos buscando las raíces del problema en el pasado. Lo hacemos desde el presente y lo estamos pensando con una idea de transformación, con lo cual estamos trabajando en este sentido la conexión presente-futuro, ¿sí? En esa línea, digamos, es que las acciones que estamos desarrollando hoy pueden ser eficaces o no ser eficaces en relación con el futuro que hemos pensado como deseable. Nos parece interesante, digamos, esta idea. Dice que la planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Dice, aporta la visión que traspasa la curva del camino y limita con la tierra virgen aún no transitada y conquistada por el hombre, y con esa vista larga de soporte a las decisiones da cada día con los pies en el presente y con el ojo en el futuro. ¿Sí? Esta es una conexión interesante porque nos complejiza nuestras cosas que hacemos hoy. ¿Sí? Muchas veces nos ponemos de acuerdo en el futuro que queremos lograr, ¿verdad? En una visión, en una idea, en un modelo, en alguna... Pero cuando vamos a hacer las cosas encontramos que no nos encontramos. Nos damos cuenta que uno piensa que hay que hacer A, el otro piensa que hay que hacer B, y el otro piensa que hay que hacer D, ¿sí? Y entonces ahí empieza la conflictividad, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de un país que sea más justo, más soberano, más democrático, más inclusivo, más que reafirme todos estos valores del día a día? Probablemente nadie levanta la mano y diga, no estoy de acuerdo. Sin embargo, en las prácticas cotidianas uno ve que los grupos, las agrupaciones, los dirigentes, algunos van por un lado y otros van por el otro. En ese sentido, la planificación también es un ejercicio que permite hacer análisis compartidos, ¿sí? Es decir, no es solamente cuando uno preconfigura las acciones que quiere desarrollar, también de alguna manera está armando diálogo. Entonces planificar no puede ser una acción, una actividad que esté separada de estrategias de diálogo, ¿sí? La idea es, digamos, que planificar supone, digamos, empezar a confrontar las maneras en que cada uno de nosotros ve el mundo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a explicar los problemas, empezamos a construirlos de cierta manera, y esa construcción ya está determinado el modo en el cual vamos a entrar o no entrar en ese problema. En esto, digamos, tal vez vamos a trabajar con esta idea mucho, porque ahí está uno de los secretos para entender cómo lo que pensamos se puede hacer realidad. Es decir, cómo se hace viable, cómo se hace concretable, cómo se hace realizable. Y eso depende mucho de nuestro conocimiento de aquello que queramos transformar. Nadie transforma algo que no conoce profundamente. Nadie transforma algo que no estudió profundamente, que no indagó, que no explicó, que no intentó buscar por qué pasa, ¿sí? Eso es lo que vieron ustedes con toda la idea de construcción del problema, ¿verdad? De explicación del problema en la clase anterior. En ese sentido, digamos, tenemos que ver que la planificación articula el conocimiento y la acción, la teoría y la praxis. La planificación nos permite, de algún modo, hacer, digamos, construcciones participativas, ¿sí? Nos permite abrir instancias en el cual los otros pueden traer sus puntos de vista, porque lo que decía Matus básicamente es que la planificación, digamos, es posicional y es situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada actor ve las cosas desde la posición que ocupa, ¿sí? Por ejemplo, es diferente ver la situación de la atención de salud si yo tengo a mi hijo enfermo y estoy en una sala de espera, que si soy el director del hospital, o que si soy el director del centro de salud, o que si soy una ONG que trabaja con salud, o que si soy el ministro de salud de la nación, ¿sí? Hay tiempos diferentes, urgencias diferentes, inmediatidades diferentes, y en esa misma idea es que cuando pensamos un problema aparecen visiones posicionales. Quien está de aquí ve la realidad de este lado, quien está de aquí ve la realidad de este otro. Y entonces la realidad no es una, sino que es una construcción entre las dos visiones. Eso es, digamos, la idea de lo posicional. En ese sentido, digamos, es que la planificación, tal cual la plantea, digamos, Matos, y como trabajamos con esto del enfoque estratégico, coloca la posibilidad del diálogo y la participación.
En este sentido también la planificación es algo que puede ser aprendido y mejorado en el mismo proceso, ¿sí? No es un producto que lo tomo y ya me hice cargo y después no tengo más que hacer. No es un producto cerrado, no es un producto terminado, sino que es algo que se aprende y que se va desarrollando con la misma práctica. Y al mismo tiempo, la planificación exige, digamos, así como soñar el futuro, exige ejercicios de formalización. En gran parte estas clases están trabajando para poder formalizar mejor esa idea de futuro, ¿sí? Por eso decimos, digamos, que en esa construcción, digamos, una cosa es el diseño de un proyecto, que es una gran discusión, que es un proceso social, de cómo las cosas se definen, de cómo los problemas se definen, de cómo se explican, de cómo se problematizan. Y otra cosa diferente es llenar un formulario, ¿sí? No confundir esas dos cosas, porque ahí entramos en un error muy grave, ¿verdad? ¿No? Y siempre estamos nosotros en las organizaciones, no sé si a ustedes les pasa, siempre estamos que, hay una oportunidad de presentar un proyecto, hay que llenar este formulario, nos sentamos adelante del formulario y empezamos a completarlo y empezamos a decir cuántos objetivos le ponemos, 2, 3, 4, 25, y confundimos las actividades con los objetivos, y entonces no sabemos con la introducción si poner qué. Lo que pasa es que no se puede hacer eso no es hacer un proyecto, es llenar un formulario. Para llenar bien un formulario hay que diseñar un proyecto antes, es decir, hay que hacer un conjunto de operaciones de diseño, ¿sí? Ese conjunto de operaciones de diseño nos permite después darle forma, porque el formulario es solamente la formalización de un proyecto, ¿sí? El diseño de un proyecto, la formalización de un proyecto puede llevar 2 días de escribirlo, si tuvimos una semana o 2 semanas o 1 mes o 2 meses de problematización y de diseño previo, ¿sí? Eso quiere decir entonces que además las oportunidades que aparecen, uno debe estar estudiándolas todo el tiempo para no salir corriendo a formular proyectos. Me pongo exactamente en el lugar de las experiencias de las organizaciones sociales, ¿sí? Esa es la idea, ¿verdad? Porque finalmente los recursos en las organizaciones sociales somos nosotros, los que militamos en las organizaciones. Y eso, digamos, tenemos que ver cómo nos organizamos para poder. Entonces, en esa línea, me gusta mucho esta definición de planificación estratégica que dice que la planificación no es solo, digamos, pensar, ¿no?, o diseñar cómo las cosas deben ser, sino que también es hacer un cálculo de cómo sortear los obstáculos, ¿sí? Entonces, planificar no es solamente pensar los objetivos o tener un lindo proyectito, digamos, que lo lleva uno de aquí para allá, sino decir, a ver, ¿cuáles son realmente los obstáculos que vamos a tener para la realización de este proyecto? ¿Sí? Entonces, en última instancia, estos obstáculos también los podemos llamar restricciones, ¿sí? Son lo que se opone a un proyecto, son restricciones. Las restricciones pueden ser de todo tipo, por ejemplo, restricciones económicas, restricciones políticas, restricciones técnicas, restricciones presupuestarias. Puede ser también que tengamos escasa capacidad de incidencia, que tengamos falta de liderazgo, que tengamos escasa inserción. Todo eso son restricciones a la realización de un proyecto, ¿sí? Y cuando no trabajamos con la idea de las restricciones, entonces empezamos a ocupar este lugar. Yo tengo unas ideas muy buenas, pero ¿sabes qué pasa? Nadie me las entiende, ¿sí? Y ahí lo tenemos, no es un problema de los otros que lo entienden, es un problema nuestro que no hemos hecho bien nuestro proyecto, ¿sí? En esa idea de sortear los obstáculos es que nos preguntamos por qué hay obstáculos. Bueno, básicamente porque en la militancia social y política, ¿con quién actuamos? Con otras personas. Y las otras personas también tienen valores, sentimientos, posicionamientos, exactamente como nosotros los tenemos, ¿sí? Y estos actores, digamos, se involucran en ese juego que se supone que se estructura socialmente de un modo o de otro, con capacidades de incidir en ese juego de un modo o de otro, y esa estructura, digamos, esos actores que están presentes en ese contexto del proyecto, tienen diferentes intereses, diferentes historias. Y por lo tanto, entonces, ahí no hay, digamos, un campo llano en donde el proyecto se desliza con tranquilidad, sino que hay un campo en donde hay que ir trabajando y hay que ir desarrollando y madurando, digamos, la elaboración y el mismo juego, digamos, del proyecto. Por esto, la idea de hacer proyectos la asociamos a sortear los obstáculos, a calcular los obstáculos, ¿sí? Y cuando uno identifica obstáculos y ve la manera en cuánto nos va a costar sortear esos obstáculos, cuánto tiempo nos va a llevar sortear ese obstáculo, entonces estamos pensando en un juego de estrategias, ¿sí?
Lamentablemente en los formularios siempre se pide una cantidad de cosas y lo que nunca se pide es que se describa la estrategia. ¿Sí? Siempre enumeramos actividades, pero las actividades no es igual a pensar una estrategia. ¿Sí? Cuando ustedes pueden buscar planes estratégicos de lo que sea, ¿sí? De una ciudad, pueden buscar un plan estratégico de una organización, de un municipio, de una provincia, van a leer todo lo que el plan quiere hacer. Pero cuando entran a preguntarse por el cómo y cómo se van a sortear las restricciones, van a ver que eso no va a estar escrito allí. ¿Sí? Por lo tanto, y eso es una parte fundamental, porque esa es la parte que mantiene vivos los proyectos. ¿Sí? Nosotros decimos que los planes estratégicos, o sea, ustedes probablemente han participado de alguna elaboración participativa del plan estratégico, en un barrio, o en una organización, o en un municipio, o en una empresa probablemente, pero digamos, esa participación ha dicho, bueno, ha instalado, digamos, lo que se quiere, los valores, los objetivos, etcétera, se ha formulado, se ha escrito, y después, ¿quién gestiona el plan estratégico? ¿Cómo ese plan estratégico sigue vivo? ¿Sí? Muchas veces termina en un cajón. ¿Por qué? Porque no están las conexiones con la vida. Los planes y los proyectos tienen conexión con la vida cuando hay estrategia, porque la estrategia es el movimiento que pone, digamos, los objetivos al alcance. ¿Sí? Y ahí tienen una primera definición de estrategia. La estrategia es un movimiento que pone los objetivos al alcance. ¿Sí? De manera tal que a veces es medio difícil formalizar el movimiento. La idea del enfoque estratégico está ligada a los otros, siempre. Ahora vamos a ver. Una conexión, una aclaración necesaria, que nos parece necesaria, es ver la relación entre un plan estratégico, digamos así, el modelo nacional, si ustedes quieren, por ejemplo, y los proyectos que lo organizan. ¿Sí? Una cosa es un plan estratégico, una idea, ¿no? Una patria justa, libre y soberana, una gran visión, ¿sí? ¿No? Clara, ¿no? Ahora, ¿cómo son los proyectos aquí abajo que concretan esa idea de una patria libre, justa y soberana? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esos dos niveles de construcción de futuro? Porque finalmente nosotros vivimos aquí ahora, ¿sí? Y si tenemos claro que el futuro es ese, tenemos que organizar las acciones en el aquí y ahora. Por lo tanto, entonces decía Matus, hay que ver, digamos, que hay tipos de planificación diferentes, ¿sí? Y en esto introducimos la idea de herramientas apropiadas, ¿sí? Para la planificación directiva se juega una visión macro, es decir, pensamos el destino del municipio, el destino de la provincia, el destino del país, ¿no? Lo que queremos para la Argentina, lo que queremos para América Latina, ¿no? Visión macro. Allí pensamos en el largo plazo. Y decimos, bueno, y hay además una posibilidad de tratar de sintetizar, ¿no? Porque la variedad de cosas que tenemos hoy nos exigen, digamos, una capacidad de síntesis. Allí tenemos miradas muy genéricas y problemas también definidos de manera genérica. Pero cuando bajamos, digamos, a planos más operativos, y entonces hablamos de planificación operativa, allí tenemos una visión que trabaja más desde la base y desde el local. Ahora, esto está conectado, ¿sí? En los planes y proyectos trabajamos no con 10 o 20 o 15 años. Esto es un poco, vuelvo un poquito. Estamos muy acostumbrados a trabajar a 15 años, a 20 años. Veo caras que me dicen que no, ¿verdad? Ese es un problema que tenemos. Porque si no estamos acostumbrados a pensar en un horizonte a 10 o a 15 o 20 años, ¿cómo le damos sentido a los proyectos del día a día? Al corto plazo, al mediano plazo. ¿Cómo sé cómo quiero estar yo dentro de 2 años si no sé cómo quiero estar dentro de 10? ¿Sí? Y fíjese que esto es movimiento en el tiempo, ¿verdad? Y es el movimiento que organiza mi proyecto en el hoy, en el aquí y ahora. ¿Sí? Por eso esta distinción es interesante, sobre todo cuando tenemos que trabajar con compañeras y compañeros en el nivel de base. ¿Sí? No podemos decirle a los compañeros que tienen ciertas necesidades hoy, digamos, de los cuales por ahí compartimos, digamos, la manera de buscar soluciones. Pero tenemos un gran proyecto a 10 años. Tenemos que mostrar la conexión entre ese gran proyecto a 10 años con lo que estamos haciendo aquí y ahora. Porque así se construye sentido de construcción colectiva. ¿Sí? El presente me organiza el sentido, digamos, y el futuro me aporta direccionalidad. Esa es otra palabra clave en planificación, ¿verdad?
La visión lo que nos aporta es una dirección. Entonces nos organiza las tareas que parece... Uno por ahí militando dice, pero acá estoy yo sirviendo Coca-Cola para 40 pibes. ¿Qué estoy haciendo? Yo quería esto. Esto era mi militancia social y política. Bueno, un refrigerio para los pibes, digamos, adquiere sentido si yo tengo sentido estratégico. Si eso me ayuda, por ejemplo, a conversar sobre los derechos de los niños y las niñas. Si eso me sirve para ver cómo estos niños, digamos, como un momento para ver cómo estos niños pueden empezar ellos mismos a definir cómo quieren participar. ¿Sí? Entonces, fíjese, doy un ejemplo, una actividad simple y sencilla como un refrigerio adquiere sentido si tengo un objetivo estratégico, ¿verdad? En esta distinción, digamos, entre la planificación directiva y la operativa, digamos, está un poco el saber trabajar los horizontes temporales, ¿no? El corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, ¿sí? Antes de seguir, para el largo plazo, digamos, hay toda una línea que se llama prospectiva, ¿sí? Que es una ciencia que estudia cuáles son las cosas que están pasando hoy y a partir de las cosas que están pasando hoy, qué es lo que puede llegar a pasar. No haciendo futurología, sino pensando en construcción de escenarios posibles, ¿sí? Es toda otra línea de la planificación, que por suerte está volviendo mucho a América Latina y que aquí en la Argentina, de la mano del INTA, del INTI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se está desarrollando fuertemente la perspectiva estratégica. Volvemos un poco entonces a nuestro plano. Entonces acá estamos planteando, digamos, ¿por qué entonces, por qué pensamos, por qué hay que acudir a este enfoque estratégico, ¿no? Entonces fíjense que lo estratégico ya está haciendo una cosa, ya planificación no es nada más planificación, sino que es planificación con enfoque estratégico, ¿sí? El enfoque estratégico dice primero que no solamente pensamos el diseño bonito, sino que pensamos los problemas que se oponen al diseño. Eso ya es estratégico. Porque los problemas que se oponen al diseño en general están encarnados por otros actores sociales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es eso. Dice Matus que uno acude al enfoque estratégico cada vez que precise de la colaboración del otro para llevar adelante un objetivo, ¿sí? Cada vez que esa cooperación es negada, es decir, cuando bien yo tengo un buen plan y está andando, tengo un buen proyecto y viene alguien y me pone palos en la rueda, ¿verdad? ¿Cómo le digo a este fulano que no me ponga palos en la rueda? ¿No? Eso requiere de un enfoque estratégico, ¿sí? Y fíjense que siempre estamos hablando de otro, ¿no? Otro que tiene que colaborar, otro que no tiene que meter palos en la rueda y finalmente otro que no me enturbie la cosa, que no me llene de incertidumbre. Entonces fíjense que cuando decimos enfoque estratégico lo que estamos haciendo es haciendo referencia a otros. Voy a dar ejemplos sencillos. Si yo en el barrio tengo un proyecto, ¿sí?, que quiero trabajar con las madres primerizas de menos de 20 años, y lo que quiero es tratar de dar algunas señales para la alimentación de los niños, porque sabemos que ese primer año de los niños con madres primerizas, digamos, es complejo, porque ahí se juegan muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo para hacer eso preciso de la colaboración de las mamás, ¿sí? Preciso de la cooperación. Pues si yo quiero hacer, digamos, ¿no?, esto de maternidad y ejercicios de alimentación de los niños en el primer año de vida, ¿no?, amamantamiento, estrategias de protección, identificar y prevenir, digamos, situaciones con el niño, animarse a preguntar, animarse a que puede, digamos, trabajar en el grupo, que puede preguntar en el grupo. Todo eso supone que yo preciso sumar a las mamás y a las mamás de las mamás y a los esposos de las mamás a este proyecto. Entonces fíjense cuántos otros yo estoy requiriendo colaboración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un programa de prevención del cáncer de cuello de útero, ¿sí?, y promovíamos la realización del Papa Nicolau en las familias, y por ahí había esposos que decían, no, usted no va a hacerse eso al médico, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que no podíamos trabajar solamente con la mujer, sino que teníamos que trabajar con los esposos. Entonces, pero el cáncer cérvico-uterino es solamente de la mujer. Sí, pero en la cultura hay una cosa que se opone, que es la relación machista en la pareja. Entonces teníamos que dirigirnos a los esposos para que las mujeres pudieran venir a hacer el Papa Nicolau como estrategia de prevención del cáncer de cuello de útero. ¿Se entiende el ejemplo? Esto entonces requiere acciones estratégicas.
que son las que van removiendo las restricciones. En esa idea de estrategia, digamos, entonces vamos a meternos en algún concepto más específico de estrategia, ¿verdad? Bueno, como decíamos antes, en este juego, digamos, cada actor va a tener un lugar en ese juego interactivo, en el ejemplo, ¿no? Cada actor tiene una apreciación diferente, por ejemplo, lo que pensaba la mujer, lo que pensaba el programa, lo que pensaba el esposo de la señora, eran puntos de vista diferentes. Había que buscar cómo se resolvía eso para que el programa fuera realmente efectivo, ¿no? Para hacer la prevención del cáncer cervicuterino. Un posicionamiento. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces trabajamos con muchas personas, con diferentes actores en el contexto de la militancia y no nos tomamos el tiempo para decir dónde está parado este sujeto, qué piensa, cuáles son sus valores, desde dónde lo piensa, cuál es la experiencia, ¿no? Intentar conocer al otro desde esto, cuál es el interés que tiene, de dónde viene, cómo es su práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que viene haciendo, ¿no? Y finalmente hablamos de este concepto interesante de acumulaciones o recursos críticos. Uno habla de acumulaciones como de conocimientos adquiridos a través de la experiencia y del estudio, ¿sí? Uno cuando ya va haciendo desde la militancia su proyecto número 20 de apoyo escolar, ya no comete los mismos errores que en el primer apoyo escolar que organizó, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabe que en el apoyo escolar hay algunas cosas que son clave y entonces vamos a ir directamente a eso y sabemos cuáles son las cuestiones críticas, ¿sí? Por ejemplo, del apoyo escolar. Es decir, lo que vamos viendo es que en la medida en que los planes y los proyectos también son procesos de aprendizaje social, sí nos detenemos a realizar ese tiempo de reflexión, de evaluación y de autorreflexión de la acción, ¿verdad? De nuestra propia praxis, ¿no? Cuando hacemos ese ejercicio de aprendizaje, de autoaprendizaje, acumulamos. Entonces uno tiene acumulaciones críticas. Otro ejemplo, si vamos a desarrollar un plan barrial de educación sexual integral y tomamos los contenidos del Ministerio de Educación, que por suerte están disponibles en la página y que lo queremos discutir con la escuela y con la comunidad en el barrio, ¿sí? Sería bueno que conversáramos con el cura, ¿verdad?, de la parroquia. Sería muy bueno, ¿sí? Porque sabemos que a lo mejor algunas cosas va a estar en contra, ¿sí? Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es conversar, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, pero ir a conversar ya es una acumulación, ¿verdad? Porque ya fue que y empezamos a hacer cosas que después nos descubrimos que había actores que se oponían, ¿sí? Porque entonces la idea del diseño es que me ayuda a entender quiénes se van a oponer a mi plan, ¿sí?, a mi proyecto. Y ellos son tan importantes como los que lo apoyan, ¿sí? Y esto es trabajar con otros que piensan diferente de uno, ¿sí? En esa idea, digamos, entonces tenemos así como diferentes, esas acumulaciones o recursos críticos, ¿no? A veces el recurso crítico no es tener el presupuesto, es tener poco que meta palos en la rueda, ¿sí? Acá tengo el proyecto, la idea, está buena, me dieron la plata, tengo el presupuesto, todo, vamos para adelante. Y hay 25.000 que están metiendo palos en la rueda y nosotros no nos dimos cuenta y el proyecto está retrancado. Y no salimos nunca para adelante, ¿sí? Algo nos faltó mirar, ¿no? Algo nos faltó mirar, ¿sí? Digo porque, bueno, ustedes me dicen que sí, yo creo que estamos todos aprendiendo de que no es solamente con la plata y el proyecto y la idea que salimos adelante, ¿verdad? Bien. Vamos a trabajar algunos, ya que nos estamos metiendo en esta idea de estrategia, y quédense tranquilos porque ya vamos a aterrizar a ver cómo es que se hace esto, por dónde se empieza a trabajar esta historia de la estrategia. Obviamente lo vamos a tener ahí en la segunda parte de nuestra charla. La estrategia dice como un modo de pensar algo muy importante o indispensable, ¿no? Esta idea es la idea de, digamos, una gran estrategia, digamos, un gran movimiento, ¿no?, hacia dónde nos queremos dirigir. Y ahí tenemos como esta idea de la estrategia en este sentido, esta acepción de la palabra, se relaciona con cómo nos imaginamos el futuro y con la idea de visión, ¿sí? Casi esta idea de estrategia de como algo importante, indispensable para todo el grupo, para la organización, para la sociedad, para el sector donde estoy trabajando, esta idea de estrategia lo que dice es más un desafío para uno mismo,
porque se trata de lograr esa estrategia realizada, ¿sí? Entonces ahí esta perspectiva, digamos, lo que dice es casi como ponerse un desafío a uno mismo, ¿no? Si uno dice, mira, la estrategia de mi organización es que los niños puedan estar participando del diseño de políticas públicas, porque hasta que ellos no participen no es verdad que vamos a tener un sistema de protección de derechos, ¿sí? Pues no somos los grandes lo que estamos diciendo es lo que tienen que hacer ellos siempre, y eso no es manera de hacer política para los niños. Los niños tienen que tener un proceso de organización que les permita a ellos definir la política, ¿sí? Eso está en la ley. La ley nuestra, digamos, la 26061, dice que los chicos tienen que definir la política. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en esa línea, ¿verdad? Y eso sabemos que no lo vamos a lograr mañana. Vamos a decir, a ver, vengan chicos, digan qué política quieren, a ver. No es así, ¿verdad? No es así. Es un proceso largo de participación, de acumulación, etcétera. Entonces, ahí el desafío es para uno. ¿Cómo hacemos para que los niños realmente empiecen a ayudarnos a definir las políticas para ellos mismos y para defender sus derechos? El segundo concepto es este juego de la estrategia como juego, ¿no? Bueno, ¿cómo eso? Bueno, las metáforas son simples. El juego de ajedrez, ¿sí? Bueno, ¿con qué hago? Tengo las blancas, ¿cómo salgo? ¿Cómo sigo? ¿Qué movimiento va a hacer el otro? ¿Sí? Siempre la estrategia es interactiva, ¿no? Lo que yo hago depende mucho de lo que haga el otro, ¿sí? Entonces, si yo salgo por acá, el otro que va a hacer por allá. En el ajedrez tiene una ventaja, que todas las movidas están limitadas. Hay un número muy grande, pero limitado de movidas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en un barrio o trabajamos en proyectos sociales, las movidas son mucho más, son infinitas, ¿sí? Y se parece mucho más al juego de un partido de fútbol. Porque en el juego de un partido de fútbol las jugadas no están todas predeterminadas. Cada partido de fútbol es diferente al otro. Y las combinaciones, digamos, entre estrategias de un equipo y de otro equipo varían con cada equipo, ¿sí? ¿No? Es como esa vieja historia de Garrincha, ese jugador brasileño, no sé si ustedes conocen la historia, que le decía, viene el director técnico y dice, bueno, nosotros vamos a ir contra los ingleses de esta manera, primero atacamos por acá, ellos van a venir por acá, a los 15 minutos hacemos un gol y al segundo tiempo nosotros salimos de este modo, etcétera, etcétera. Y Garrincha miraba, ¿no? Un jugador extraordinario, miraba y le dice, dígame, entrenador, ¿usted ya le dijo a todos otros que todo eso? Claro, porque él pensaba que si usted te lo está diciendo así, no. Es decir, no, el juego es otra cosa. Uno se prepara para el juego, pero después las jugadas son otra cosa, están vivas en el mismo escenario, ¿verdad? Entonces, la idea es que uno sí tiene que tener una estrategia, pero la estrategia lo que trata es de ver cómo van a ser los movimientos del otro, hacer una previsión, una preconfiguración, pero no van a ser exactamente esos movimientos. Por eso es otra de las cuestiones importantes de la estrategia. Otra idea de estrategia es la idea de los juegos de formalización matemática. Ahí no hay vuelta, porque todos los juegos de formalización matemática son todas las operaciones, digamos, son previsibles y son predecibles, con lo cual esta es una concepción un poco, digamos, limitada. Y finalmente la estrategia como una manera de lidiar o de cooperar con el otro en un juego social, ¿sí? Es decir, cómo luchamos y cómo nos aliamos en este juego social para concretar el futuro que queremos realizar con nuestro proyecto, ¿sí? Ahí trabajamos con las resistencias o con aquellos que nosotros decimos que meten palos en la rueda, ¿sí? Que por alguna razón lo hacen, que uno tiene que empezar a investigar por qué. Y finalmente, digamos, esta idea de, bueno, ¿cómo logramos la colaboración? ¿Sí? Uno tendería a pensar, por ejemplo, que la cooperar, es fácil, ¿no? Decir, mira, vamos a colaborar con el centro de salud en el proceso de vacunación, ¿sí? No tenemos ninguna formación en procesos de inmunizaciones, no hablamos mucho con el centro de salud. Entonces, nada, hacemos un volante y queremos para que la gente esté atenta. Puede haber una diferencia de información, por ejemplo, que haga que la colaboración no sea posible. Puede haber una diferencia de percepción respecto de que la colaboración, digamos, sea posible. Uno puede pensar que está colaborando cuando en realidad no está colaborando, sino que está entorpeciendo la actividad del centro de salud, ¿sí?
Puede ver que no haya habido suficientemente el diálogo necesario, alcanzado a un punto tal de maduración que permita la colaboración. Estoy diciendo que cooperar no es una cosa sencilla a veces, ¿sí? ¿No? Muchas veces la cooperación requiere de una elaboración, porque uno en el sentido común dice, bueno, si alguien se te opone, ¿no? Ya queda más claro el juego, ¿no? Pero cuando alguien quiere cooperar, a veces tampoco está claro el juego. Porque cooperar es venir y hacer lo que yo te digo que hagas. No es eso, ¿verdad? Cooperar es cooperar, estamos operando conjuntamente, no es que vos venís y obedecés mis órdenes, ¿sí? Para poder tener ese acuerdo debo haber conversado mucho, los objetivos y los fines y los intereses de este que está cooperando con este otro deben haber sido trabajados y pues tiene que haber un plan de acuerdos para que operen conjuntamente. ¿Vamos entendiendo? Entonces, digamos, fíjese que esta idea de lidiar o cooperar con el otro en el juego social, ¿no? Requiere de un cierto armado. Y en eso, el juego de estrategia, digamos, tiene y remite siempre, digamos, a los juegos de la guerra. No porque los juegos de la guerra sean los que nosotros deseamos, sino porque allí se empezaron a trabajar. ¿Por qué se empezaron a trabajar ahí? Porque en la guerra siempre hay otro, ¿sí? Que supuestamente es el enemigo, ¿sí? Y que los movimientos del enemigo y el tamaño de la fuerza del enemigo condiciona mis movimientos y mi tamaño de fuerza condiciona las condiciones que tengo yo para poder desarrollar ese juego, ¿sí? En este sentido, se toman estos conceptos, ¿no? De táctica y estrategia. En la definición de Clausewitz, que era este teórico, digamos, de la guerra, dice que la táctica enseña el uso de las fuerzas armadas en los encuentros, mientras que la estrategia es el uso de los encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra. ¿Sí? ¿No? Movimientos tácticos son aquellos que me ayudan a las situaciones intermedias y finalmente el movimiento estratégico es que me permite trabajar con el objetivo último. ¿Sí? Si lo traducimos, en esta traducción, digamos, varios autores, Matus, Rovere, entre otros, han trabajado con esta idea de estrategia y táctica y la traducen a la gestión pública y a la gestión de las organizaciones, ¿sí? Entonces, queremos, por ejemplo, un barrio que no tenga ningún problema de nutrición infantil, ¿no? Entonces nuestra meta estratégica es el barrio sin problemas de nutrición, ni en niños, ni en adultos, ni en ancianos, ¿sí? Es un objetivo muy interesante, porque, digamos, sí es ambicioso. Ahora bien, para eso, ¿cuáles son mis estrategias? ¿Por dónde empiezo a trabajar? ¿Con los adultos mayores? ¿Con los niños? ¿Tengo que armar un solo proyecto? ¿Tengo que armar varios proyectos? ¿Cuál es mi táctica para entrar, digamos, con este objetivo estratégico, digamos, y poder ser exitoso, digamos, en mi propuesta? Entonces, esta idea como de movimientos, que hay, digamos, movimientos que son situaciones o objetivos finales y situaciones o objetivos intermedios, ¿no? Es como un camino de estaciones. No podemos llegar a la última estación si no atravesamos las estaciones intermedias. Para atravesar las estaciones intermedias tenemos que hacer movimientos tácticos. Y esos movimientos tácticos tienen que estar orientados en el sentido de llegar efectivamente a la estación que queremos llegar. ¿Sí? Esta es la conexión entonces entre táctica y estrategia. En este sentido, lo que decimos es que esto se trabaja en un momento metodológico que se llama construcción de viabilidad de los planes y de los proyectos, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con estrategia se trabaja allí. Bueno, este es un momento metodológico que nos ayuda, digamos, a identificar, a verificar cuáles son, ¿no?, las estrategias para tratar de realizar ese fin último, esa visión que tenemos, y entonces allí direccionar el proyecto. ¿Qué quiere decir viable? A veces cuando esta pregunta tengo la respuesta, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Viable es algo que no hay problema en realizarlo, en concretarlo, ¿sí? Y nosotros decimos, a ver, pero entonces, no, ¿será que es tan sencillo algo viable? Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, digo, entonces está el burro caminando y comiendo pasto tranquilamente en el campo y resulta que hay una flauta tirada y por ahí el burro resopla y hace sonar la flauta. ¿Ya tenemos un burro flautista? No, ¿verdad? No. A veces las cosas salen por casualidad.
Entonces esto no es que tenemos un burro viable como flautista, ¿sí? A veces las cosas nos salen bien porque le pegamos, porque fuimos oportunos. Pero esto no quiere decir que tengamos un proyecto viable. Un proyecto viable es cuando podemos realizar una operación, dominando la realización de la operación, y después podemos volver a hacerlo, en el mismo sentido, ¿sí? Una cosa es si logramos convocar para un día del niño, que estaba fantástico el clima, que había un buen clima en todo el barrio o en toda la ciudad, a 1.500 niños, digamos, y otra cosa es si queremos volver a juntar 1.500 niños el próximo día del niño, ¿verdad? Es decir, las operaciones son completamente diferentes. La idea es, lo viable entonces es operar y poder realizar regularmente esa misma operación de manera controlada, ¿sí? Entonces lo viable es esta idea de poder reproducir de manera sustentable una operación. Una operación es una unidad de un proyecto o de un plan. Ya le podemos poner un nombre. Nos gusta más la idea de operación más que la idea de actividad, ¿sí? Porque una operación dirige, ¿sí?, el foco a una actividad que tiene, digamos, un objetivo, ¿sí? Ahora vamos a ver Por eso la viabilidad es una construcción que permite aventurarse a transitar ciertos caminos entre hacer lo posible y hacer lo posible, ¿sí? Son dos campos, ¿no? Y ese justamente es una tensión. Yo hago lo que puedo. Yo hago, no sé, hasta donde me da la fuerza, ¿no? No, yo digo, no, yo quiero hacerlo, no importa hasta donde me da la fuerza, ¿sí? Entonces la idea de viabilizar es lograr aquello que uno tiene como desafío, ¿sí? Bueno, las preguntas orientadoras en este sentido son cuáles son los jugadores con los que les debo interactuar para lograr esto, ¿sí? O sea, cuáles son los estilos políticos y los espacios y posibilidades estratégicas que ofrezco y me ofrecen, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay diferente bibliografía, digamos. Los estilos son, por ejemplo, un estilo puede ser cualquier fin justifica los medios. Es un estilo, ¿sí? Un estilo es síganme, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? No sé, me siguen, ¿sí? ¿No? Yo soy el líder, me siguen, ¿no? Un estilo, ¿sí? Y otro estilo es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, las cosas se deben hacer así y empiezo a hacer las cosas así. Y la gente me va viendo que hago las cosas así y con eso voy desarrollando un estilo de conducción política. Los estilos políticos tienen que ver cómo armamos las estrategias de conducción, ¿sí? Y tenemos en el otro lado lo que llamamos, digamos, las posibilidades estratégicas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Oponerme, cooperar, confrontar, ¿sí? Entonces, con la estrategia lo que hacemos es introducirnos en este tipo de juegos. Los medios estratégicos. Resulta que los medios son, por ejemplo, yo soy persuasivo, yo tengo liderazgo, tengo autoridad porque la gente sabe que cuando yo digo algo, lo digo porque sé de eso, no hablo al cohete, digamos. O sea, la gente me sigue porque sabe que cuando yo decido ir por un lado, va, digamos, tiene garantías, ¿sí? O por ejemplo, porque he logrado legitimidad en el liderazgo, ¿sí? O por ejemplo, porque informo. Entonces, como informo todo lo que vamos a hacer, la gente dice, ¿por qué vamos a dudar? Vamos, digamos, ¿no? Construye, aporta a las operaciones. Y finalmente, digamos, ¿cómo son esas jugadas en el tiempo? Voy a ir pasando esto para entrar más específicamente. Entonces, ¿en qué momento se pone en juego esto de trabajar con las estrategias? ¿Sí? Pues ya estamos promediando la charla. Primera cuestión. Una cosa es si queremos armar el Plan Nacional de ejercicio de los derechos por parte de toda la población digamos, adulta mayor, ¿sí? Eso es un nivel macro, ¿sí? Ahí se ocupan algunas herramientas de planificación. Ahora, si queremos hacer planificación, lo que llamamos planificación popular,
¿sí? Nosotros como militantes sociales, de nuestro barrio, de nuestros clubes, de nuestras organizaciones, de donde participamos, es decir, si me pongo en el papel, digamos, de militante social, militante político, militante popular, entonces no puedo usar unas herramientas que se usan para hacer un plan nacional. En ese sentido, el autor que estamos siguiendo y la bibliografía que ustedes tienen, digamos, que seleccionamos para ustedes, nos ofrece una metodología que se llama MAP, una sigla, que es el método Altadir de planificación popular, que en realidad es un método muy interesante porque no es, digamos, diferente del marco lógico que vieron en la clase anterior, porque este método sí lo que hace es tener en cuenta las estrategias de manera muy particular y entendiendo y posicionándose desde lo popular, ¿sí? Es decir, desde los vecinos que están problematizando su manera de vivir, sus problemas y sus formas de pensar los proyectos, ¿ok? Entonces, quiero decir con eso que hay diferentes herramientas, no hay muchas herramientas de planificación dependiendo de cuál sea el nivel de intervención y dependiendo de cuál sea el contexto en el que se piensan los proyectos y se llevan adelante los proyectos. Este método, digamos, Altadir de planificación popular, que le llamamos el MAP, que lo creó Matus, digamos, tiene un rasgo que es que respeta la visión, la percepción de la población, ¿sí? Esto es muy interesante, yo lo he trabajado mucho con mis alumnos, y lo que vemos es que cuesta mucho ponerse en el lugar del otro realmente, en el lugar del vecino. Nosotros llegamos y decimos lo que hay que hacer, o lo que se debería hacer, ¿verdad? Pero nunca nos tomamos todo el tiempo de decir, armar un dispositivo de escucha, yo digo así porque hay que agrandar las orejas y taparse un poco la boca, un dispositivo de escucha, decir qué es lo que dice la gente, ¿no? Porque finalmente eso es la garantía de que el proyecto va a tener, digamos, comprensión, integralidad, y va a tener la fuerza y la legitimidad para que salga adelante, ¿sí? Entonces, el primer requisito es dispositivo grande de escucha, ¿sí? Respecto de cómo la gente problematiza lo que le pasa, ¿sí? Entonces, ni le traigo la solución ni le traigo el problema, escucho. Tomamos mate y charlamos, ¿sí? ¿Sí? Perdón si me puse medio... Esta es la primera de las cuestiones. La otra, digamos, que tiene este método MAP, digamos, es que trabaja con los problemas tal cual la gente los está sintiendo y experimentando, ¿sí? No le interesa si está habiendo una revolución tecnológica, si está habiendo, digamos, no precisa entender el contexto latinoamericano para saber por qué no tiene agua en el barrio, ¿sí? Digamos, ni si la crisis del agua o la batalla por el espacio, digamos, ¿no? No, la gente no tiene acceso al agua o tiene acceso al agua de manera limitada, la gente no tiene la cloaca, la gente, entonces, ¿cómo pensamos esos problemas, no? Y me parecía interesante porque el autor, ustedes van a ver cuando lo revisen, dice, nosotros apostamos a este método porque sabemos que muchas de las respuestas a estas necesidades están en la propia gente, ¿sí? No en otro, ¿sí? Y entonces allí, digamos, apostamos nuevamente a esta idea de la fuerza del pueblo para resolver sus cuestiones. Pensemos en mi abuelo Silvio, en todos nuestros antecesores, digamos, ¿no? No tenían obra social ni PAMI. Se armaban sus propias maneras de socorro mutuo. Se armaban sus propias comunidades, digamos, de hospitales. Todos los hospitales de las comunidades son un ejemplo de eso, ¿sí? Eran organizaciones populares por colectividad que resolvían el tema de la salud, ¿sí? Se ha ido perdiendo un poco esto de que las comunidades tienen capacidades para poder responder a sus propias necesidades, ¿verdad? Esta idea de cierta autonomía del pueblo, ¿no? De las organizaciones populares. Entonces, este MAP, digamos, se inserta en esa línea y nos parece que es una línea importante a desarrollar, porque siempre es mejor, digamos, una ciudadanía con organizaciones fuertes, ¿sí? Con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, pero al final con organizaciones fuertes, con organizaciones que puedan, digamos, posicionarse frente al Estado, frente a otras organizaciones, frente a las empresas, frente al mercado, en fin, ¿no? Entonces, en esta línea, digamos, nos ayuda a armar los problemas desde una perspectiva de base popular, nos ayuda a identificar, seleccionar y jerarquizar problemas, nos ayuda a pensar y a discutir ordenadamente y a identificar las soluciones a los problemas de la comunidad. Este es un esquema, no lo vamos a seguir todo el esquema, porque lo que me interesa a mí trabajar con ustedes es una partecita, digamos, de todo esto, por eso está en la bibliografía, pero que de alguna manera es una secuencia lógica que respeta los momentos de la planificación
Esta es una secuencia. Aquí, como estamos trabajando con personas que, por ejemplo, pueden no saber escribir, ¿sí? Entonces aquí va el paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Aquí nosotros no... Aquí tenemos que tratar de simplificar, porque lo estamos haciendo en planificación popular, ¿sí? Así como decimos que estas recetas de paso 1, paso 2, paso 3 no sirve para pensar la planificación de la universidad, ¿sí? No sirve para pensar la planificación de Lanús o del conurbano bonaerense, ¿sí? Aquí en paso 1, paso 2, paso 3 sí sirve para la planificación barrial, porque estamos subordinando el método a la comprensión de la población que está participando en la construcción del problema, en la construcción del proyecto y en la construcción de la solución, ¿sí? O en la construcción de la demanda organizada, ¿sí? En este sentido, lo que queríamos marcar es que cuando seleccionamos, digamos, todos sabemos que los problemas, a ver, siempre hago la misma pregunta. ¿Los problemas existen en la realidad? Ustedes dicen que sí existen en la realidad. Yo digo que los problemas no existen en la realidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? Los problemas los construimos nosotros. Las cosas pasan en la... Nosotros no tenemos agua en el barrio, pero si no lo discutimos socialmente y no construimos esto como un problema público y comunitario, y no construimos esto como un problema de demanda al municipio, a la compañía de aguas, y no lo armamos, esto no existe como problema público. No está en la agenda. No se enteró el intendente, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es que exista esa situación fáctica que está pasando en el barrio, otra cosa es que exista eso como un problema público, como un problema comunitario. El problema público comunitario se construye, y se construye a partir de la enunciación, y a partir de la discusión y la participación de la gente. Esto es una cosa importante, porque no todo el mundo visualiza el problema ese como un problema. Entonces, primera cuestión es la discusión, la selección, y cómo se cuenta, cómo se enuncia, cómo se expresa ese problema. Lo que vieron ustedes con el módulo anterior, ¿verdad? La definición del problema, ¿no? Y después la explicación por sus causas y por sus efectos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué explica el problema? Las conexiones causales. ¿Cómo se manifiesta? Por los efectos negativos que tiene ese problema, ¿ok? Y esto tiene que ver con la estrategia. Ahí vamos, porque a eso me interesa llegar, digamos, ¿no? En el problema, ustedes han visto, digamos, buscamos cuáles son los elementos que describen el problema y después vamos armando esa estructura de árbol problemático, ¿verdad? Allí tenemos conexiones causales y tenemos efectos, en lo que llamamos el árbol del problema. Y aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, más o menos, pero fíjense que tenemos un ejemplo. El problema aquí es la escasa contención. ¿Quién es primero? ¿Quién problematiza? Un problema parte de alguien que está problematizando. Esa es la principal pregunta. ¿Quién problematiza? ¿Sí? La primera. Porque eso dice el posicionamiento. ¿Es el intendente? ¿Es el líder barrial? ¿Es la comisión vecinal? ¿Somos nosotros como agrupación política? ¿Sí? ¿Qué dicen las otras agrupaciones políticas? La visión que tenemos nosotros es compatible con lo que piensan los otros respecto de lo que es el problema de este barrio, ¿sí? Entonces, si decíamos que la problematización es posicional y que cada actor va a ver según su punto de interés, su historia, su acumulación y su posicionamiento, entonces, primera pregunta, ¿quién problematiza? Aquí problematiza el barrio, la comisión vecinal, los vecinos del barrio y los referentes locales. ¿Qué vieron? Vieron que hay muchos chicos en la calle. Eso es un descriptor. Vieron que hay peleas entre los adolescentes en la calle cada vez más frecuentes. Y vieron que como estos niños en la calle, estas peleas se dan con más frecuencia el sábado y domingo, ¿sí? Entonces dijeron, che, ¿qué es lo que está pasando? Y mira, lo que pasa es que hay escasa contención sociofamiliar de los niños y adolescentes que viven en este barrio. Por eso andan en la calle, por eso se pelean y en los fines de semana se pone un poco más complicada la cosa, ¿no? Entonces definimos ¿por qué están en la calle? Y porque hay escasa contención, no hay organización que los contenga y la familia parece que... ¿Y por dónde? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces dice, bueno, hay poca presencia de los padres o de los tutores en el hogar. ¿Por qué hay poca presencia? Porque trabajan mucho, porque son gente... ¿Y por qué trabajan tanto? Y porque tienen trabajo precario y baja calificación laboral, ¿no? Entonces tienen que tener muchas horas de trabajo para poder traer un mango a la casa.
Y eso, bueno, y muchos de ellos están en una situación realmente de pobreza, digamos, por sus ingresos, ¿no? Entonces fíjense que en esa explicación, dice, bueno, y acá aparece un cuadradito que está ahí, lo tienen ustedes también en el material, que está con violeta, ¿no? Miren que hay varios que están con violeta. Esos varios que están con violeta, digamos, por ejemplo, dice, bueno, sigo un poquito y les cuento ya. ¿Qué otra? ¿Por qué además hay escasa contención sociofamiliar? Porque hay espacios públicos que están deteriorados. Las plazas están un desastre, no pueden ir a las plazas. Entonces van a la esquina, toman una cerveza, se fuman un porro, después se pelean, después hay nada, aparece la conflictividad. Y bueno, y tampoco hay, pasa todo eso porque tampoco hay actividad recreativa organizada. No hay nadie, no hay un club, no hay un municipio, nadie organiza nada, digamos, que los atraiga a los chicos y entonces están ahí tirando en la calle, ¿no? Bastante parecido a lo que nos pasa en algunos barrios, ¿no? No sé si les resuena a ustedes, pero... y todo eso porque el municipio no se ocupa, no hay mucha inversión de eso. Y también pasa que los vecinos no están muy organizados. La vecindad está floja, no hay organizaciones y hay poca organización social. Por todo eso pasa esto de que hay escasa contención sociofamiliar de los niños y adolescentes del barrio, ¿sí? Y por supuesto eso trae que los chicos se exponen a situaciones de riesgo, hay mayor probabilidad de accidentes, las grescas terminan en riñas, en grescas que se agreden entre ellos, en heridas, digamos, etcétera. Bueno, todas las situaciones. Entonces, cuando uno está problematizando de esta manera, tal como ustedes lo vieron en el módulo anterior, dice, bueno, pero entonces la pregunta es, en criollo, ¿por dónde le entramos al problema? ¿Sí? Y aquí empezamos a discutir la idea de espacio de gobernabilidad. ¿Sí? Avanzo un poquitito. Espacio de gobernabilidad. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces como militantes políticos o sociales a pensar que tenemos poco poder, ¿sí? Que tenemos un poder muy limitado. Es cierto, siempre el poder tiene límites. Pero eso a veces, muchas veces nos lleva a pensar que nosotros no tenemos posibilidades de hacer cosas para cambiar aquello que estamos viendo como problemático, ¿sí? Entonces empezamos a pensar estos problemas desde las causas del problema, es decir, lo que lo provoca el problema, desde nuestra posibilidad de incidir sobre ellos, ¿sí? Entonces leo, los espacios de gobernabilidad, llamamos espacios a las posibilidades que tiene un actor que está planificando de realizar operaciones sobre algunas de las causas que están produciendo el problema seleccionado y explicado, ¿sí? Se puede modificar por sí mismo una causa, entonces tiene gobernabilidad sobre ella. Volvemos al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos gobernabilidad sobre la poca presencia de los padres en el hogar, y es difícil, porque ahí ellos tienen que estar de alguna manera, pero nosotros si somos una organización social, podemos ver, no podemos decir a los padres, mira, no trabajen más, porque ellos viven de ese trabajo, ¿verdad? O sea, no podemos pedirle cosas así, pero nosotros como organización podemos tener alguna gobernabilidad sobre eso de que no están presentes en la casa. La otra cosa, los espacios públicos están deteriorados. ¿Nosotros podemos hacer algo con las plazas? Sí, somos los vecinos. ¿Cómo no vamos a poder hacer algo con la plaza? Entonces, fíjense que ahí tenemos gobernabilidad sobre esa conexión causal. Gracias. Sobre la ausencia de actividades de recreación, ¿podemos hacer algo? Nos estamos parando como organización social, ¿verdad? Como vecinos, estamos problematizando con ellos. Y también podemos decir al municipio que haga mejor inversión, ¿verdad? Ahí aparece, y también, por ejemplo, podemos organizarnos mejor nosotros como vecinos, ¿no? En vez de estar divididos, nos organizamos. Fíjense que esas causas que mostraban, que eran lo que explicaba, que los chicos estaban mucho tiempo en la calle con todos los efectos negativos, si no la pensamos, digamos, desde nuestro propio espacio de gobernabilidad, queda como que el problema se instala en los otros. Entonces decimos, bueno, no, acá si el municipio no interviene, no podemos resolver esto. ¿Sí? Y no es así. No es así. Porque nos estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar una estrategia en aquellas causas sobre las cuales sí tenemos capacidad de hacer cosas, ¿no? ¿Se entiende? Lo que dice Matus en esta línea es que esta gobernabilidad sobre el problema es una complejidad que ustedes van a poder ver un poco ahí en la... Vamos, es que nosotros vamos armando en realidad
esta manera de problematizar, y si identificamos espacios de gobernabilidad, podemos entonces también conectar estos espacios de gobernabilidad con lo que se llaman frentes de ataque o nudos críticos del problema. Y esto es muy interesante porque ninguna metodología, salvo la del MAP, habla de frentes de ataque o de nudos críticos. ¿Sí? Nudos críticos de un problema son aquellos justamente sobre los que explican por qué las cosas pasan, por qué esa cosa negativa se da, pero aparte la que piensa que yo puedo gobernar sobre ese nudo crítico. Entonces, si yo puedo cambiar el nudo crítico, tengo un borde de ataque al problema. ¿Sí? Entonces, para nuestro problema, ¿podemos organizar mejor la vecinal para tener más capacidad y más fuerza para poder demandar al municipio y a la provincia? Sí podemos. Hay que armar un plan de operaciones para eso. ¿Podemos mejorar los espacios públicos para que los chicos que quedan en la calle tengan espacios públicos y actividades organizadas y recreativas organizadas? Sí podemos. Hay que armar un plan de operaciones y poner un responsable para ver cómo se arma eso. Sobre cada conexión causal que explica el problema, que tenemos gobernabilidad, tenemos que armar un plan de operaciones. Y ahí voy diseñando el proyecto. Y lo vamos diseñando desde abajo y con los vecinos. ¿Podemos ir a decirle al municipio que invierta más plata en nuestro barrio? Sí, pero eso no podemos concretar nosotros, como si podemos ir a pintar los bancos de la plaza, mejorar la plaza, ¿no? Eso que sí podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí el autor que seguimos, Matus, dice, tenemos la posibilidad de hacer un plan dual, un plan de operaciones sobre aquellas cosas que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Y un plan de demanda a otros que tienen que hacer sobre este asunto. ¿Sí? Es muy importante entender esto porque a mí me parece que esta cuestión es la que abre posibilidades. En general lo que nosotros decimos es, está este problema en el barrio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a hablar con las autoridades y se lo vamos a contar para que lo resuelvan. Primero, dice Matos, no. Lo primero es ver qué podemos transformar nosotros desde nuestra militancia social o política, aquí en el barrio y con los actores del propio barrio. Y ahí armar un plan de operaciones. Ese plan de operaciones tiene que tener responsables, tiene que analizar los recursos, tiene que analizar, etcétera. Hay una serie de operaciones que ustedes las van a ver, digamos, más concretamente en el texto. Ahora, ese plan de operaciones es de nuestra absoluta gobernabilidad. ¿Depende de quién? De nosotros mismos. ¿Sí? Y eso genera mucha libertad, genera mucha posibilidad de concretar cosas, genera mucha posibilidad de creer que uno también está transformando desde el lugar de la militancia social o de la militancia política. ¿Sí? Eso genera organización popular, eso genera confianza en la propia población, ¿sí? Que no está esperando que venga otro a resolver el problema, sino que viene ella misma, digamos, a ir transformando esas causas que le generan el problema. ¿Sí? Y al mismo tiempo, por supuesto que la población no puede hacer todo, ¿sí? Pero entonces se organiza un plan de demanda, ¿sí? A los que son responsables de las otras conexiones causales que nosotros no tenemos gobernabilidad. Entonces sí podemos decir, bueno, pero nos hace falta un centro de salud. ¿Podemos poner nosotros un centro de salud? ¿Somos el Ministerio de Salud nosotros? No somos el Ministerio de Salud, pero podemos dar un plan de demanda. Porque si podemos lograr un centro de salud en el barrio, entonces eso va a mejorar la situación relativa, no solo de los niños y los adolescentes, sino también del resto de la población y de la gente de tercera edad. ¿Sí? Es decir, la idea interesante del plan dual, lo que nos interesa en este día, digamos, es tal vez pensar mucho esta idea del plan dual, ¿no? Primero, porque nos responsabiliza por las cuestiones sociales a nosotros mismos. Si somos militantes sociales consecuentes y militantes populares consecuentes, algunas cosas sí podemos transformar, ¿sí? Y entonces nos pone en nuestro rol, nos reafirma nuestro rol, ¿no? En ese texto decía Matos, bueno, que muchas veces por la misma dinámica política, digamos, uno piensa que la resolución de las cosas no está al alcance de uno. Y eso en lo social es muy frustrante, ¿no? Porque si yo tengo que trabajar y tengo largas jornadas laborales y encima tengo bajos ingresos y encima no sé con quién dejo a mi hijo y tengo esa sensación de inseguridad, digamos, si yo pudiera gobernar eso y tengo organización y empiezo a organizar para saber que me voy a trabajar y que va a haber una asociación o una agrupación que va a estar cuidando a los niños, que va a estar viendo, etcétera, digamos, cuestiones que van resolviendo la vida de la gente ahí y a partir de las propias fuerzas sociales que están presentes en ese contexto, ¿verdad? Entonces,
Esos son espacios de gobernabilidad. Sobre esos espacios de gobernabilidad se arman un conjunto de operaciones. Las operaciones son quién se puede hacer cargo de los chicos, cómo fortalecemos la vecinal, cuáles son las organizaciones que están acá presentes, cuáles son los espacios disponibles, cómo se mejoran los espacios públicos para que los espacios públicos sean, digamos, un lugar de contención y no un lugar de riesgo. ¿Sí? ¿Qué precisamos para eso? ¿Sí? Y entonces empieza a ver, digamos, la idea del desarrollo de las alternativas. Voy cerrando. Las alternativas. Alternativas es, entonces agarro todos los problemas del barrio y voy y le pongo la cabeza hacia el intendente. Sí, esa puede ser una alternativa, ¿verdad? La otra es decir, gente, vamos a conversar acá en el barrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos empezar nosotros a trabajar y cómo lo empezamos a modificar ya, digamos, ¿no? Y después organizamos el plan de demanda. ¿Sí? A veces el plan de demanda también puede ser un plan de denuncia. ¿Sí? Si es muy grave la situación, no solamente es un plan de demanda, sino es un plan de denuncia. No se está cumpliendo con una cosa que la ley manda, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos 3 planos de alternativas. El plan de operaciones que armamos desde nuestra organización con total gobernabilidad nuestra, ¿sí? Un plan de demanda que es pedir, digamos, que nos ayuden a resolver este problema desde los terceros que también tienen recursos para modificar las causas, y finalmente un plan de denuncia para poder alertar sobre toda esta cuestión. Parece que abre muchas cosas, ¿no? En general los problemas, como se trabajan con el marco lógico, no abren tanto estas posibilidades. Las alternativas, para ir cerrando, digamos, tenemos aquí, bueno, las alternativas las trabajamos. ¿Por dónde? Es la pregunta, yo creo que en el lenguaje más de militantes, ¿por dónde le entramos al problema, verdad? Básicamente. Entonces, y le entramos por conexiones causales. Primero, por aquellas que tenemos gobernabilidad. Segunda, porque, por ejemplo, es un borde de ataque que ayuda a que todo se movilice, ¿no? Por ejemplo, si tengo un plan contra la mortalidad infantil en el barrio, eso moviliza muchas cosas. Moviliza la educación, moviliza la salud, moviliza a los niños, moviliza a las mujeres, moviliza a las abuelas, moviliza también a los padres, ¿sí? Entonces fíjense que es un borde de ataque que moviliza mucho a los actores, y eso puede ser, digamos, tomar la decisión correcta. A veces no precisamos movilizar tanto, ¿sí? Pero eso lo analizamos de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestra historia y al conocimiento que tengamos del barrio. Y también a la posibilidad que tengamos de, digamos, de escucha de lo que el barrio propone, ¿no? A esto muchos barrios, también se debe decir, están más acostumbrados a demandar al intendente que a pensar sus propias alternativas. Pero eso es una cosa que hay que cambiar en términos de cultura, ¿no? No sé si todo el mundo podrá compartirlo, pero es un desafío, ¿sí? Esto es así, si nosotros como militantes sociales solamente vamos a servir para llevar planes de demanda al municipio o al gobernador, no somos muy militantes sociales que digamos, ¿verdad? Porque los militantes sociales lo que queremos hacer es transformar la realidad, ¿no? Entonces ahí también hay que armar, digamos, ¿no?, de manera tal los proyectos que nosotros podamos intervenir y ser conductores de ese proyecto en el campo de lo social. Más o menos se comprende la diferencia. Bueno, cerrando, digamos, las alternativas también tienen que analizar la viabilidad política, la viabilidad institucional, la viabilidad económica, lo jurídico, lo ambiental, y de algún modo, digamos, de algún modo lo que traemos, digamos, entonces es que en la misma estructura de problematización, identificando aquellas conexiones causales sobre las que tenemos gobernabilidad, es decir, sobre las que podemos hacer algo, empieza el proceso de construcción de una estrategia propia, ¿sí?, de la organización y del mismo barrio. Y eso, digamos, genera mucho más libertad que ir a pedir a terceros, ¿sí? Genera un sentido de responsabilización y de conducción y de transformación del proceso social que, digamos, da confianza y que genera en la acumulación de ese proceso, digamos, lo que diríamos aprendizaje social, confianza en sí mismo, ¿no?, y capacidad crítica de aprendizaje social. Entonces, de este modo se completa, ¿no?, la manera de pensar estos procesos de planificación. También esta manera de pensar, esta manera de analizar el problema y sus conexiones causales nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Una cosa que
Es una cosa, a veces, ¿cómo puedo tomar decisiones yo que soy un militante social? ¿No? Sí, claro que podemos tomar decisiones. Por supuesto que podemos decir, allá es el norte, por acá es el camino. ¿Sí? No tenemos que estar esperando que nos digan cuál es el norte. Construimos un norte a partir de este análisis que proponemos de análisis de alternativa y de condiciones de gobernabilidad de los problemas que enfrentamos. Bueno, ahora sí, ya con esto quedaría cerrada la charla por ahora y por supuesto que quedamos a disposición para las preguntas que aquí en el auditorio y en los otros auditorios que nos acompañan quieran formularnos. Así que, básicamente, digamos, la idea de los juegos el juego social, digamos, se le llama juego social a aquellas operaciones que se deben hacer para lograr algún objetivo, pero teniendo en cuenta el movimiento de los otros, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, en un contexto de organización social o política, digamos, uno tiene que tener idea de quiénes son los otros actores que están en ese territorio, qué es lo que proponen los otros actores, porque lo que nosotros vayamos a hacer va a tener, digamos, un efecto A o B, dependiendo de lo que esos actores hagan respecto de ese mismo tema, ¿sí? A ver, vuelvo a dar el ejemplo que me gusta porque vamos a desarrollar el plan de uso de preservativos, digamos, en contra de la epidemia del VIH-Sida, y vamos a dar un apoyo en esa línea. Pero tenemos, digamos, un colegio religioso y 2 parroquias con 2 párrocos que se van a oponer. Entonces, ellos van a decir en la misa, bueno, quien vaya a la campaña que están organizando esta agrupación allí en la esquina, no van a venir más a misa, o no van a poder confesarse acá, ¿no? Estoy extremando el ejemplo, ¿verdad? Pero ha habido casos, ¿sí? Y entonces, digamos, ¿cómo actuamos ahí? Eso es un juego estratégico, ¿verdad? Algunos van a hacerle caso al cura párroco, pero entonces van a tener menos protección, si tienen relaciones sexuales van a tener menos protección y van a estar más expuestos a enfermedades de transmisión sexual. Los otros que vengan aquí van a quedarse sin poder ir a misa y a confesarse. Son como intereses que están como contrapuestos aparentemente, ¿no? De un lado está la responsabilidad mía en cuidar mi salud y la de otros y la salud pública, del otro lado mis creencias religiosas, ¿sí? Hay un juego estratégico, ¿no? Hay un juego de las acciones de unos también condicionan las acciones mías. El éxito de mi proyecto está condicionado por la oposición o no oposición de otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, muy bien, podemos hacer esto, ¿qué estrategia busco? Voy a hablar con los papás, además de hablar con los chicos, ¿sí? Porque los papás pueden entender de una manera diferente, digamos, porque hay que hacer educación sexual con los adolescentes y con los niños, digamos, entonces voy a mediar con otro, o voy a pedir, por favor, que algunas agrupaciones religiosas que están de acuerdo con estos métodos de prevención de transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, vengan y den su testimonio, ¿sí? Es decir, muestro la diversidad, muestro que no hay A o B. Entonces mi estrategia es decir, hay muchos, podemos convivir, ¿no? Y todo eso es un juego estratégico, ¿sí? Que lo que me ayuda finalmente el juego estratégico es a lograr el objetivo que yo me quiero. ¿Cuál es mi objetivo? Que los chicos tengan relaciones sexuales de manera responsable y saludable y afectiva, ¿sí? Y que tomen decisiones de cuidarse el cuerpo y cuidar al otro, ¿sí? Que tengan ese valor y que adquieran un valor público en relación a este asunto, ¿no? Y yo no estoy haciendo más que cumplir una ley además. Tengo un mandato legal que dice que la población tiene que cuidarse, digamos, para que no haya epidemia, ¿sí? Entonces, digamos, y al mismo tiempo estoy cuidando el presupuesto público, además de la salud pública de cada uno de nosotros, digamos, de no enfermarnos, también cuido indirectamente el presupuesto porque una persona infectada de VIH-Sida le cuesta mucho al Estado, ¿sí? Entonces, esto es un juego estratégico, ¿no? Alguien decía ahí también, bueno, ¿y cómo estas estrategias nuestras acá se conectan con las estrategias del gobierno? ¿Son contradictorias? ¿Son complementarias? Bueno, ahí está el juego.
ahí está el juego, digamos. Nosotros a veces como organizaciones sociales tenemos la ventaja de llegar de una manera muchísimo más directa a las familias, a la población, a la gente, que a veces, digamos, algún gobernante, ¿no? Y eso es una facilidad respecto de cómo se desarrollan estrategias. No hay contradicción necesariamente, hay modos diferentes de hacer. Una cosa es la responsabilidad nuestra como ciudadanos, como militantes sociales y como militantes políticos, y otra cosa es la responsabilidad del intendente, o de un concejal, o de un gobernador. Son responsabilidades diferentes, pueden estar orientadas en el mismo sentido, pero hay responsabilidades que tienen peso diferente en relación a lo público, ¿no? Esa era otra pregunta que había aparecido, digamos, en relación a las estrategias, digamos, en el campo de la militancia social, digamos, y las estrategias en el campo de la administración pública o de un gobierno. No, puede haber coincidencias, puede haber disidencias, puede haber tiempos diferentes, ¿no? ¿Esto? ¿Sí? Y puede haber conflicto, básicamente siempre hay conflicto, ¿sí? Por ejemplo, nuestro intendente, decimos así, no importa el color político que sea, nuestro intendente en nuestra localidad resulta que ha dicho que va a hacer un plan de cloacas, ¿sí? Pero nuestro barrio quedó último, así que nuestro barrio va a llegar allá, dentro de 2 años vamos a tener cloaca, mientras que los otros barrios van a tener de acá 1 mes, a 2 meses, a 6 meses. ¿Dónde se discutió por dónde se empezaba? Entonces no es que no estamos en desacuerdo con la política, sino que estamos tratando de discutir cómo se va a implementar. Y a lo mejor podemos pensar un plan de obras que empiece no en un solo punto y nos deje a nosotros allá con la de perros, sino que empiece en diferentes puntos y que en poco tiempo todos podamos acceder al servicio. ¿Se entiende? Y sobre esas cosas sí podemos tener gobernabilidad. Nosotros no podemos hacer la construcción de las cloacas, pero sí podemos discutir cómo se va a implementar. Ahí sí podemos tener incidencia, ¿sí? Ahí aparece otra palabrita, ¿no? ¿Cómo logramos fuerza para tener incidencia? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Lucía de Río Cuarto te pregunta que, dado que hablaste de aquellas variables que no podemos controlar, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Hay algo para hacer o tenemos que resignarnos? Ok, no, justamente esta pregunta está bárbara porque a eso apunta esta idea de la gobernabilidad, ¿verdad? Y por eso pongo esa plaquita que tenemos ahí. Dice, una operación es un conjunto coherente de acciones destinadas a alterar uno o varios nudos críticos, ¿verdad? Decimos nudos críticos al que está provocando el problema, ¿no? Ahora, en esos nudos críticos distinguimos aquellos sobre los que sí tenemos gobernabilidad. ¿Qué hacemos? Cuando controlamos esa variable o esa causa, entonces ahí armamos un plan de operaciones. Nosotros podemos cambiar por nuestros propios medios ese nudo crítico, ¿sí? Mientras que si no tenemos gobernabilidad sobre ese nudo crítico, tenemos que ver quién tiene gobernabilidad. Entonces tendrá el intendente, tendrá otro sector, tendrá un área de gobierno, tendrán otras organizaciones, una empresa de prestadora de servicios, en fin, otro tiene gobernabilidad sobre ese asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que armamos? Ahí armamos lo que tiene que realizar otro con gobernabilidad y nosotros podemos, ¿qué hacer? Armar un plan de demandas de operaciones. Mire, nosotros estamos viendo acá cómo mejoramos las conexiones de agua actualmente existentes, pero precisamos que se amplíen, ¿no? Nosotros mejoramos las conexiones de agua que ya están, pero precisamos que venga la empresa de agua y amplíe las conexiones domiciliarias y mejore los medidores, por ejemplo, ¿sí? Porque eso lo tiene que hacer la empresa. Entonces, mientras hacemos aquello que podemos transformar, vamos a demandar que el otro haga lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Justamente ahí lo que abre es un campo de posibilidades más que un campo de negación, ¿sí? Y por eso eso es lo que Matus denomina un plan dual. Voy transformando lo que puedo transformar, ¿sí? Y voy ya cambiando las cosas, y cuando voy cambiando las cosas va a cambiar toda la estructura del problema, y al mismo tiempo demando que otros operen sobre ese problema en puntos o nudos críticos o en frentes de ataque que yo no puedo gobernar, ¿sí? Es decir, gobernar, estamos usando la palabra acá como yo puedo hacerme cargo de ese asunto, ¿sí? No, la gobernabilidad es yo puedo transformar eso, ¿sí? No estamos hablando de gobernabilidad como el gobierno nacional, provincial, municipal. Es gobernar sobre la cosa concreta, ¿sí? Está la plaza destruida.
Nosotros podemos juntar los tachos de pintura que tenemos en el fondo de la casa y venir juntos un día, hacemos un mutirón, hacemos un movimiento solidario, pintamos la plaza, traemos las tablas que tenemos en el fondo de la casa, mejoramos los bancos y hacemos un ejercicio de que la plaza esté más linda este domingo. Sí podemos hacerlo, sí podemos, entonces vamos. Porque ahí está la solidaridad, la decisión, la participación, la responsabilidad social, el compromiso, ¿no? Nos demostramos que podemos hacer cosas. Eso es muy importante. Cuando nosotros como militantes sociales nos demostramos que podemos cambiar las cosas, después nos afirmamos en otro sentido. Que no tenemos que esperar que otro venga a hacer aquello que nosotros queremos hacer. ¿Se entiende? El otro le podemos hacer un plan de demanda, podemos discutirlo, podemos demandar, podemos, digamos, nada, podemos ver de aliarnos, no hay que enfrentar, digamos, ¿sí? Pero a veces necesario poner en blanco sobre negro lo que se precisa en cada espacio, ¿verdad? Entonces allí tenemos esta idea de plan dual que lo que es oxigena, en vez de frustrarnos, nos da posibilidades. Muy bien. Viste, en general nos sucede en las preguntas que terminan complementando todas las exposiciones. En este caso, que estamos yendo a un nivel bien de base y de barrio, nos preguntan qué rol juegan los profesionales en esto de la planificación popular. Bueno, todos los profesionales tenemos digamos, primero que tenemos mejores condiciones en términos de que podemos conocer más recursos, más técnicas de organización de la participación popular, ¿verdad? Yo creo que en esto debemos ser muy humildes, muy humildes. Nosotros tenemos un conocimiento adquirido en la universidad, pero ese no es todo el conocimiento valioso. La planificación popular lo que hace es recoger el conocimiento valioso que no está sistematizado en los libros, sino que está sistematizado en la historia de la gente, en la historia de las familias, en la historia de las organizaciones, de los barrios, de los clubes, de las canchas de bocha, de los clubes deportivos, porque ahí es donde también se genera conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento nosotros tenemos que aprender a valorizarlo, por eso yo estoy trabajando mucho con esta perspectiva del MAP de Matus, porque encontré, digamos, la posibilidad de volver a recuperar la confianza de los dirigentes sociales y políticos de base en sí mismos, ¿sí? En un contexto donde tanto pesan las estructuras políticas, ¿no? Que parece que toda la política es de aparatos, ¿sí? Y cuando yo empecé la militancia, digamos, yo milité como 7 años seguidos, digamos, ahí entre la dictadura y el inicio de la democracia, y nunca tuve un cargo público, ¿sí? Y era militancia que se hacía sobre lo que uno podía dedicar el tiempo, digamos, y trabajaba y se rentaba a uno mismo, ¿verdad? De manera tal que digamos, es una militancia con la idea del compromiso político militante y el compromiso social, ¿no? Entonces, por supuesto, que desde el campo de lo profesional, nosotros como tenemos primero hay como una cuestión básica que es que nosotros nos hemos formado con recursos de impuestos y recursos públicos que han sido aportados por toda la población, o sea que hay una vuelta, ¿no? Y segundo, que como profesionales que tenemos, digamos, algunas condiciones como para mejorar los mecanismos de escucha, los mecanismos de participación, de poder ofrecer herramientas, de poder ofrecer condiciones, ¿no? Para que la población pueda expresarse de mejor manera. Inclusive a veces, bueno, tenemos que hacerlo, pero inclusive a veces lo que nosotros encontramos en la base es que la gente está muy castigada y está muy desconfiada. Entonces dice, no, yo no me meto en eso, no, muy lindo lo que vos decís, che, pero ¿sabés qué? No, yo no me meto más. Ya me metí varias veces y salí mal parada, ¿viste? ¿No? Entonces uno muchas veces cuando quiere empezar a trabajar esto, hay que reconstruir la confianza en sí mismo, hacer pequeñas cosas que vayan mostrando que es posible, ¿no? Y son como pasitos muy chiquititos, digamos, de recuperación de confianza, ¿no? Porque en última instancia, y esto creo que es una hipótesis como para pensarla, cuando tenemos más confianza en que nosotros por nuestras mismas fuerzas podemos cambiar las cosas, nos transformamos en algo interesante, ¿no? Nos transformamos en fuerza que puede transformar la cosa, que puede hacer cambiar. Tenemos que esperar que venga a cambiar la otra para que pase, ¿verdad? ¿Sí, no? Y eso, pucha, si fortalece, ¿eh?
pucha si nos hace creer, digamos, en nosotros mismos, y pucha si nos posiciona de una manera diferencial respecto, digamos, de esta cosa de, yo pido para que me den, ¿no? ¿Sí? Yo creo que en la década de los 90 y se ha seguido dando, digamos, a ver, viste esta cosa de distinguir bien, digamos, qué es un beneficio o una cosa así y qué es un derecho, ¿no? ¿No? A veces ahí hay que ver, ¿no? Yo tengo derecho a la participación, tengo derecho a decidir y tengo derecho a participar de manera efectiva, ¿sí? El otro día la llevé a mi hija, yo tengo una hija que nació en Brasil, le llevé a votar acá al consulado de Brasil y ella votó con una computadora, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tenemos computadora nosotros para votar? ¿No? Ya tuvimos varias veces, por ejemplo, el DNI, digamos, vieron que tenemos tecnología para que el DNI se haga rápido, ¿sí? Antes, no sé, antes se acuerdan cuánto llevaba el DNI, ahora lo tenemos en 2 días. Antes a mí me llevaba 6 meses, 1 año un DNI, digamos, ¿sí? Más viviendo en el interior era 2 años y medio a veces, ¿no? Si se te iba el DNI a lavarropa, olvídate, ¿sí? Estabas 2 años sin DNI. ¿Y por qué no usar esos medios tecnológicos para poder decidir más? Decidir sobre cosas más concretas. Si esos medios están. No estamos diciendo la computadora que están porque digo, así como están esos medios tecnológicos, uno puede poner esos medios tecnológicos para la decisión sobre las cosas concretas, ¿verdad? ¿No? Entonces, hacer más directa la democracia, tal vez, en algunos aspectos, empezar a probar, ¿no? Y eso tiene respuesta rápida, porque en ese poder de decisión a través de las computadoras, en 2 horas se sabe el resultado, ¿sí? Y nosotros tenemos en nuestra Constitución una cantidad de formas de democracia de decisión directa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenemos, pueden estar todos de acuerdo, pero hay que implementarlo, digamos, ¿sí? Y eso daría fuerza a la gente. Si la gente pudiera tomar decisiones más seguido, digamos, a través de un mecanismo de participación y no cada 2 años a través del voto, bueno, eso da confianza, ¿no? Muestra una construcción posible, ¿no? Digo, porque la idea de la participación popular y la organización popular no es un recuerdo de los 70, es una demanda de hoy, ¿sí? Y toda la estructura tecnológica tiene que estar al servicio de esa participación popular, ¿sí? La participación popular de los 70 no tenía los medios, por ejemplo, tecnológicos, y ahí estamos los profesionales, para poder ayudar en eso, de con que las sociedades cuentan hoy, para poder decidir sobre las cosas, ¿no? ¿Sí? Si armamos grupos de Facebook y armamos grupos en las redes y trabajamos, ¿por qué no podemos decidir por esos mismos medios sobre asuntos públicos? ¿No? Entonces, cuando decimos plan de operaciones, sobre lo que tenemos gobernabilidad sobre una cantidad de medios posibles para transformar las cosas, ¿sí? Tenemos que creérnosla, volver a ser convencidos de que nosotros somos los que hacemos los cambios, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto que si tenemos gobiernos que apoyan estas líneas de cambios y que van en el mismo sentido, mejor. Obviamente, pero uno no puede desconocer que en los últimos 10 años ha habido avances siderales que otros gobiernos no han realizado. Pero eso no quiere decir que esté todo resuelto. ¿No? Basta con caminar por nuestros barrios para ver que no está todo resuelto, ¿verdad? Y que entonces, y que eso no depende solamente del gobierno, sino que también depende de nosotros mismos. A eso vamos, ¿verdad? Esa sería un poco la cosa. Muy bien, una pregunta aclaratoria. Te piden si podrías desarrollar el concepto de retrospectiva. Seguramente se refiere a prospectiva. Sí, no es retrospectiva, porque no es prospectiva, ¿sí? Mire, la planificación tiene la planificación tiene tres cuestiones clave. ¿Para qué sirve, digamos, no? La planificación, una sirve para esto, para pensar el futuro, ¿sí? Y pensar el futuro hay muchas formas de pensarlo y muchas ciencias aportan al pensamiento de futuro. La otra es que planificamos ¿para qué? Para poder coordinar. Si yo no sé cuál es el plan de ustedes, a ver, si él no hubiera sido el coordinador entre los intereses de ustedes de participar del formándonos, digamos, si yo no tuviera los insumos de él, no estaríamos acá, ¿verdad? Él coordinó intereses, ¿sí? Planificó para que esto sea posible.
Lo mismo, digamos, si yo quiero coordinar entre dos municipios, entre dos barrios, entre dos entidades, tenemos que tener un plan para poder coordinar, ¿sí? Si no, es básicamente seguime, ¿no? El seguime es vos no tenés plan, yo sí seguime, ¿no? La otra cosa es, que decíamos un poco hoy, todo el mundo tiene un plan, ¿sí? Porque, a ver, y en esto tenemos que ir un poquito más. Si nosotros como militantes sociales no armamos planificaciones, no tenemos planes, no tenemos orientaciones, visiones, direccionamientos de nuestra acción, somos planificados por otros. ¿Sí? Es decir, no hay tutía, digamos, ¿no? Si usted no tiene un plan, usted pasa a ser parte del plan de otro. ¿Sí? Tranquilamente. Yo doy un ejemplo bastante sencillo. Si yo no tengo, yo gano mi sueldito, si yo no planifico cómo tengo que gastar mi sueldo y voy pasando por acá y, ay, mira esta oferta de acá del 50% y me la compro y sigo así, que si yo llega a mitad de mes no tengo más plata. ¿Quién me planificó? El mercado. ¿Sí? ¿No? Ahora, si yo digo, no, mira, yo tengo tanto así, tengo que gastar tanto por semana, entonces voy por la vida, no me planifica el consumo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la idea es que si yo no tengo un plan, soy planificado por otro. Y yo creo que el lenguaje de la población, de la gente, de las organizaciones comunitarias, tiene que desarrollar más confianza en sí mismo para pensar futuros, ¿sí? Para pensar futuros, porque, digamos, porque eso también es como un reaseguro de las cosas valiosas que se conquistan para la población y para la gente, ¿verdad? Entonces, digamos, tener fuerza organizacional, saber sobre qué cosa podemos incidir y tener claridad respecto sobre qué podemos gobernar y qué no podemos gobernar, nosotros como sociedad, eso es una cosa importante. Tanto para demandar después a las autoridades como para poder concretar ya mismo esas transformaciones. La prospectiva lo que nos hace es trabajar sobre algunas tendencias que se estudian más en el largo plazo, no tan en el corto plazo, y entonces algunas tendencias que pasan en el mundo, y uno dice, bueno, está pasando todo esto, entonces ¿cómo podría ser, digamos, lo que tenemos aquí en la Argentina dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años? ¿No? Hay varios estudios sobre eso. En todo el mundo hay mucho estudio, pero hay un autor que sostiene que en América Latina hay muy poco estudio sobre prospectiva, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo valioso en nuestro país. Si ustedes quieren saber lo que va a pasar con el cultivo del arroz en la Argentina y con el consumo del arroz en el mundo, pueden ir al INTA, que hay un grupo de estudiosos que hacen prospectiva del arroz, ¿sí? Entonces ellos saben cómo se ha venido produciendo arroz en los últimos 40 años y quiénes comieron ese arroz de los últimos 40 años y cómo se comerció. Y sabe cómo va a ser el mercado. Entonces tiene una previsión de cómo va a ser el mercado del arroz en el mundo para los próximos 5 años y para los próximos 10 años. Entonces le puede decir a los inversores, les puede decir... Entonces, por ejemplo, a mi provincia, Entre Ríos, que es junto con Corrientes las dos mayores productoras de arroz de la Argentina, tiene una previsión para los próximos 10 años esos actores económicos. ¿Sí? Saben a quién le van a vender, saben cuáles pueden ser mercados alternativos, saben, en fin, cómo va a estar el precio del arroz, cuánta gente va a comer el arroz y qué tipo de arroz va a comer, etcétera. ¿Por qué? Porque saben, digamos, cómo ha sido la cosa en los últimos 20 años y saben cómo se puede mover en los próximos 10. ¿Sí? Es decir, tienen una información de los escenarios hacia adelante. ¿Y eso qué les permite? Tomar decisiones ahora. ¿Sí? Entonces la prospectiva es todo un conjunto de ciencias que te permiten ver cómo pueden llegar a ser las cosas en 5, en 10 años, no adivinando, sino lo que se llama construyendo escenarios. Hay escenarios que son posibles, que si las cosas siguen como están, más o menos van a ser así, y hay escenarios que son deseables. ¿Cómo cambiamos y mejoramos ese escenario? ¿Sí? Por ejemplo, si el escenario posible sea que las restricciones económicas van a seguir, entonces busquemos un escenario deseable para ver cómo cambiamos eso. ¿Sí? Si hay un núcleo duro de pobreza para que del 10% de la población que se mantiene, no importa el gobierno que sea, entonces un futuro deseable sería romper ese 10% de pobreza, digamos, que permanece independientemente de cómo esté la economía en la Argentina. ¿Sí? Entonces, digamos, uno puede estudiar futuros posibles y puede pensar futuros deseables. Y ahí está la política
y la decisión para poder transformar ese futuro, ¿no? Porque entonces, digamos, por eso, la planificación sirve para eso, para que el futuro no sea una sorpresa, no sea mero azar, no sea tampoco mero determinismo. O sea, el determinismo es las cosas son así, suceden fatalmente. La planificación se opone a eso. Y también se opone a que todo puede pasar. No es así. No es que todo puede pasar. ¿Sí? Entonces, entre que todo puede pasar y que va a pasar así, efectivamente, está la acción humana, ¿no? Que puede pensar un futuro y puede hacer cosas para cambiar ese futuro, como gobernando esa idea, ¿no? Esa es la idea, esa es la cuestión. Entonces, la prospectiva, hay un estudio, digamos así, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí de la Argentina, si ustedes entran y pueden buscar, se puede buscar por prospectiva, hay estudios, por ejemplo, sobre 30 cadenas de valor, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con 30 cadenas de valor y lo que puede llegar a pasar? Hay estudios muy importantes en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El INTA tiene estos del arroz, tiene el maíz, tiene, por supuesto, la soja. El Plan Nacional Agropecuario y Alimentario y Agroalimentario, perdón, que es un plan que está en el Ministerio de Agricultura de la Nación, es un plan que se pensó al año 2020. ¿Sí? Es decir, ¿cómo queremos llegar al año 2020? ¿Sí? Entonces, todo lo que se está haciendo hoy, digamos, se pensó en eso, y entonces las acciones que se están llegando adelante para que de aquí al 2020 lleguemos como dijimos ahí que íbamos a llegar, ¿verdad? Para eso sirve entonces la prospectiva. ¿Sí? En las organizaciones sociales es muy importante tener cada vez más elementos de esta perspectiva, y ahí nosotros los profesionales podemos aportar. Tratar de traducir los lenguajes de escenarios, traducir las tendencias más gravitantes, ¿sí?, que están sucediendo en el mundo, y poder informar a la población para que cuando hacemos estos ejercicios de planificación popular la gente esté un poco más informada, ¿sí? Eso también es una posibilidad. Muy bien, Mario, tenemos más preguntas si quisiéramos seguir, pero bueno, la mesa está servida. Y somos varios. Muchas gracias por haber venido de parte de todas las universidades, todo el equipo de formarnos. Y bueno, te cedo la palabra como para que digas. Bueno, primero agradecer mucho, digamos, acá a la Universidad de Lanús, a Ron, que nos ha atendido también, a Nerio Neirotti, que nos permite estar aquí. Esperamos que ustedes y también todos los otros equipos de las otras universidades que nos han escuchado les haya resultado útil. Siempre estamos a disposición a través de Aarón, todas las consultas o las cuestiones que ustedes quieran, como volver a repreguntar. Nosotros estamos abiertos a responder y a seguir el diálogo y a continuar trabajar sobre las dudas que le hayan quedado. Nuestra idea era trabajar sobre las posibilidades y volver a tratar de generar confianza en nosotros mismos como dirigentes sociales, como gente del pueblo que está participando en diferentes espacios, y saber que esa construcción, digamos, es una construcción de posibilidades, una construcción de poder. Y esa construcción de poder tiene que ver con cómo nosotros lo construimos, ¿sí? Y cuando decimos nosotros, lo decimos desde nosotros mismos, en nuestras prácticas de todos los días. Y sabemos que eso es un juego que involucra a muchos actores, pero nos parece que lo último que tenemos que perder es la posibilidad de ser ciudadanos responsables, que tenemos un norte, que tenemos valores y que tenemos ganas de concretarlos, digamos, ahora, no esperar a que cuando otros tengan ganas de concretarlo se concreten, ¿verdad? Entonces, en esa línea nos parece que volver a retomar esta idea de la planificación popular, ¿no?, que es una planificación desde abajo. Esta es la cosa, la planificación popular es de abajo, y ahí sí se distingue de la planificación estatal, porque la planificación estatal es de arriba, ¿sí? A veces la planificación estatal abre la participación popular, pero la participación popular siempre va a ser de abajo. Y nosotros como profesionales tenemos digamos, que tener en cuenta y asumir que podemos ser grandes facilitadores de esa planificación desde abajo, ¿sí? Entonces, agradecer nuevamente y bueno, esperando volver a encontrarnos pronto, y un saludo a ustedes y a todas las otras universidades que nos están siguiendo. Nada más y muchas gracias.